Aquí comienza Días de Conversación Prime. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Últimos programas con horario de verano. El último programa con nuestro invitado del día de hoy en horario de verano. Mañana recuerde que a las 24 horas usted debe retrasar su reloj en 60 minutos y volvemos a la hora 23 con el régimen de invierno. El COM nos acompaña Manuel Rodríguez 689 y su promoción Back to School, un 15% de descuento por compra de útiles escolares pagando en efectivo o transferencia. Para disfrutar esta noche, Espacio Claustro, un buen lugar. Diputado Cornejo, un agrado volver a tenerlo después del feriado de Semana Santa. Un agrado estar con usted hoy. Estimado Jaime, muchas gracias nuevamente por la invitación. Como siempre, un gusto poder compartir con ustedes. Yo me voy a meter en algo que le escuché a usted y de intruso nomás, ¿ya? Enviarle un afectuoso saludo a nuestros amigos y colegas de la Radio Éxitos de San Vicente de Tahuatahua. Lo escuché hablar con ellos, por eso me atrevo a entrometerme en ese diálogo, en esa conversación. Sí, vamos a hacer solamente una pequeña corrección. Radio Ritmo. Ritmo, ¿verdad? Sí. Perdón, la Éxito es la otra, la que está al frente. La que está al frente. Es que también Sí. tenemos Radio Éxito. Sí, no, sí, también sí. En Sí, San Vicente. sí, correcto, es ¿verdad? cierto. ¿Cierto? Sí, Sí, verdad, 36 tiene razón, años 36. en el aire de Radio Ritmo, con quien también, cierto, siempre estamos ahí en contacto, compartiendo información. Así que nuestro cariñoso saludo para, cierto, sus colegas. Sí, ¿cierto? Para el famoso tío George. Famoso tío George de la Radio Ritmo en San Ritmo. Vicente, su equipo técnico. Para ellos, un cariñoso saludo en este nuevo aniversario. Bueno, están tan cerca las radios en San Vicente todas que uno... Sí, están todas muy cerquita. Todas en una cuadra. Así es. Todas, ya, perfecto. Pero vamos a lo nuestro, diputado, que esta semana fue, creo, para usted muy exitosa en términos de poder conseguir que el Parlamento aprobara una moción parlamentaria para pedirle al presidente de la República una normalización o aclarar el tema de los chicos estudiantes sin matrículas. Así es, el pasado martes en la Cámara de Diputados yo hice uso de una facultad señalada en la Constitución y a través del artículo 52 bis hice un requerimiento directamente al presidente de la República en términos de la información concreta respecto de la falta de matrículas por efecto de estos miles de alumnos que a comienzo del año escolar, en el mes de marzo, junto a sus familias no tenían un establecimiento educacional donde poder estudiar. Este requerimiento, además de esa información concreta, las medidas que el gobierno había adoptado en el entendido que el ofrecimiento de exámenes libres era absolutamente inaceptable. ¿Cuáles concretamente son las medidas adoptadas por el gobierno para poder, cierto, abrir los espacios y cupos necesarios para que esos niños pudieran ingresar a sus clases? Y también el trabajo que le corresponde al Ministerio de Educación para anticipar lo que tiene relación directa con la demanda educacional en nuestro país, como se llevan adelante la apertura de cupos, el mejoramiento y ampliación de la infraestructura. Eso es tremendamente importante. Y le adicionamos... Y la contratación de profesores en algunos SLEP, algunos que es lo que ellos dicen, es que no hay profesores. ¿Cómo no hay profesores? Todo esto tiene un proceso previo. El gobierno, una vez que se termina el proceso de postulación, y esto ocurre entre noviembre y diciembre del año 2003, advierte inmediatamente cuántas son las cantidades de alumnos que han quedado sin matrícula a nivel nacional, porque esto se lleva a cabo a través de un sistema computacional. Claro. El famoso sistema de admisión escolar, el SAE, más conocido por todo el mundo como la tómbola. Tómbola. Exactamente. Entonces es impresentable y es inaceptable lo que ha ocurrido al inicio del año escolar, y además le incorporamos otro requerimiento y otra solicitud para saber en qué se utilizaron los recursos que nosotros le otorgamos el año pasado al gobierno para iniciar un proceso de gestión que permitiera reincorporar a clases a los más de 50.000 alumnos que se han desescolarizado en nuestro país, que es muy, muy grave. Diputado, ahí va mi pregunta. 52.000 chicos no ingresaron, no han vuelto a sus clases. Entonces, ¿por qué hoy día se produce este nuevo déficit que sería entonces adicional, verdad? Porque hoy día dicen que son solo 880 los alumnos que están sin colegio, que son de primero
de primero básico, de kinder y primero medio. Entonces, si no tenemos capacidad de atender a los 2.000 o 3.000 alumnos que hoy decimos están sin matrícula, ¿qué hacemos con los 52.000 pesos? ¿O son solo palabras al viento? Es decir, vuelvan a clase, pero no tenemos cómo atenderlo. Lo que yo quiero compartir contigo, Jaime, yo tengo la claridad que lo hemos abordado en otras oportunidades. Sí. Y que tiene que ver con la incapacidad de gestión del gobierno en distintas áreas, particularmente en la educación, donde, por ejemplo, a comienzos del año 2022, en marzo, ¿sí?, cuando asume este gobierno, nosotros siempre entendimos que desde la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados íbamos a tener una agenda de trabajo, una agenda legislativa que precisamente se hiciera cargo de las prioridades. Correcto. En términos educacionales. Y nosotros nos seguimos preguntando dónde están las prioridades del gobierno para resolver los problemas más importantes. Violencia al interior de los establecimientos educacionales, convivencia escolar, salud mental. Allí hubo especialmente una preocupación de ustedes, del Parlamento, de planteárselo al gobierno al comienzo de el mandato, ¿cierto?, del presidente Gabriel Boric y de la gestión del aquel entonces ministro de Educación, Marcos Ávila. Y el gobierno nos pide un tiempo para hacer un diagnóstico y poder disponer de recursos para poder abordar y de hecho llevar adelante programas piloto de convivencia escolar. Suicidio de alumnos al interior de establecimientos educacionales como lo que ocurrió en Santa Cruz. Sí. Suicidio de alumnos con claras muestras de bullying, agresión y discriminación por alguna condición, ¿cierto?, sexual. Correcto. Suicidio de docente apremiada y acosada laboralmente por una corporación de educación. La profesora de Antofagasta. La profesora de Antofagasta. Bien. ¿Dónde está el trabajo que ha llevado adelante el gobierno en las prioridades, en la agenda de trabajos que en su oportunidad establecimos y los recursos que además el gobierno pidió para llevar adelante los distintos programas que pudieran resolver este problema? Yo hace unos días ¿Dónde está la gestión del gobierno, perdón, ¿sí?, Jaime? ¿Dónde está la gestión del gobierno en materia de su programa comprometido, ¿cierto? Programa de gobierno comprometido en materia de condonación de deuda del CAE. ¿Dónde está el avance del gobierno en su compromiso, en el programa de gobierno para avanzar en términos de la deuda histórica con los profesores? ¿Dónde está el avance del gobierno para resolver el problema grave y que nuevamente desde el minuto 1 en la Comisión de Educación se lo hicimos presente con el funcionamiento y la instalación de los servicios locales de educación pública? Se lo dijimos el año 2022 en marzo al ex ministro Marcos Ávila, se lo reiteramos hoy día al ministro Nicolás Cataldo, y resulta que paralización de actividades en Antofagasta, 3 meses, más de 30.000 niños sin tener clase, SLEP de Colchagua en nuestro distrito, en San Fernando, intervenido por el Ministerio Público, la Fiscalía dispone el allanamiento de las dependencias del SLEP Colchagua, 3 domicilios allanados de funcionarios de los SLEP, tiene el SLEP más de 30 demandas y procesos judiciales pendientes. ¿Dónde están las prioridades del gobierno en materia educacional? Estamos hablando ahora de que efectivamente yo hice uso de una facultad constitucional, correcto, sí. Hice un requerimiento y que fue aprobado ampliamente por la sala de la Cámara de Diputados para requerirle al gobierno y particularmente al presidente Gabriel Boric que dé cuenta de este complejo escenario que estamos viviendo en materia de educación en nuestro país y particularmente sobre los miles de alumnos sin clase y además miles de familias sin poder tener un establecimiento educacional donde enviar a sus hijos. Tengo hace pocas horas atrás, me enviaron desde nuestra unidad de comunicaciones de la bancada información donde el ministro Cataldo ha reconocido que al día de hoy son poco más de 800 los niños que siguen sin tener establecimiento educacional, colegio donde asistir. Y a nosotros nos parece que después de un mes de iniciado el año escolar,
que recién el gobierno esté administrando algunas medidas para aquello es inaceptable, es impresentable, y estamos a la espera de que en definitiva nos contesten formalmente, porque hemos hecho uso de nuestra facultad de fiscalización, claro, ¿cierto? Facultad constitucional, y esperamos recibir las respuestas necesarias. Diputado, yo le quería comentar, a propósito de violencia, hace unos días atrás me tocó presenciar una riña entre dos chicas del Liceo Eduardo Charme en la esquina de Carampanga y Membrillá. Quise intervenir, pero yo sé que físicamente no tengo las condiciones como para hacerlo. Pero son esas las muestras que en San Fernando, el otro día en un colegio en la avenida Manso de Velasco, en la Plaza de Armas, normalmente vemos violencia entre los chicos. ¿Qué pasa con nuestra educación? Mire, en nuestro distrito en el día de ayer se inauguró recién el año escolar en Las Cabras, entonces uno no entiende, y ahí uno puede quizás, yo no entiendo lo que pasa, pero puede estas cosas uno interpretarlas como una dejación por nuestra educación. Indudablemente que el tema de la violencia al interior de los establecimientos educacionales, y que además se ha trasladado fuera de los establecimientos educacionales con entornos que además, claro, son muy peligrosos, se abre una oportunidad para los delincuentes, principalmente para los narcotraficantes o los microtraficantes, ¿cierto? Que le venden droga a los alumnos en cosas que efectivamente uno quisiera que el gobierno y particularmente el Ministerio de Educación se hiciera cargo de manera integral. Porque uno insiste, ¿dónde va a estar el acento del gobierno en materia educacional? Recordemos que además el presidente Boric proviene del movimiento estudiantil. Era su bandera de lucha cuando se instauró como candidato a la presidencia. Por lo que uno entendería que, por ejemplo, una especial preocupación de este gobierno hubiese estado dada en materia educacional. En calidad, en todo. En todo aspecto, en haber resuelto el problema grave respecto de los servicios locales de educación pública, en el haber abordado, insisto, integralmente la problemática de violencia al interior de los establecimientos educacionales, de salud mental de las comunidades educativas, de la seguridad al interior de los establecimientos educacionales y en su entorno, que es tremendamente importante. Recordemos que hoy día las autoridades tienen una herramienta jurídica y legal en la mano, que es la ley Aula Segura, claro, pero sin embargo, no lo consideran. Pero sin embargo, y además reconocido por los propios parlamentarios del Frente Amplio, de la izquierda más dura de nuestro país, que terminaron liquidando la educación pública de calidad en este país con los violentistas que se instalaron, los delincuentes que se instalaron al interior, por ejemplo, del Instituto Nacional. El más emblemático de Chile. El más emblemático de Chile. Los últimos resultados, CIMSE, los últimos resultados de la PAES, sí, dan cuenta de que finalmente la violencia, el caos, la delincuencia permisiva de la izquierda al interior de los establecimientos educacionales emblemáticos en nuestro país han terminado por matar la educación pública de calidad en este país. Y fíjense ustedes que nosotros, a duras penas, entre el año 2022 y el año 2023, logramos salvar a los liceos bicentenarios. Porque en este sesgo ideológico, claro, de la izquierda, y como los liceos bicentenarios son una política pública del presidente Sebastián Piñera y que han permitido a alumnos de escasos recursos acceder a una educación de calidad. Fíjense ustedes que el sesgo ideológico estuvo a punto que el año 2023 los liceos emblemáticos se quedaran sin el apoyo pedagógico y sin el apoyo económico que son tan necesarios para que puedan llevar adelante estos procesos. Entonces, en el resumen, estimado Jaime, respecto a este tema y esta problemática, ¿sí?, que estamos abordando en torno a la educación pública, todavía seguimos esperando, después de los 2 primeros años de este gobierno, dónde están las prioridades del presidente Gabriel Boric y del Ministerio de Educación en materia educacional pública en nuestro país. Muy bien, estamos aquí conversando, ya como lo decíamos, con el diputado Eduardo Cornejo. Conversamos largamente del tema de educación, en donde lamentablemente se mezcla educación y violencia. Pero el hecho ocurrido el inicio de semana, mi estimado diputado, en Lo Valledor, nos llama a reflexionar mucho respecto de qué país estamos viviendo, de cómo estamos viviendo, de cómo el gobierno tiene abandonado a su gente, a la cual debe proteger, como representante, administrador del Estado debe proteger, pero nos deja el descubierto el hecho de Lo Valledor,
de que hoy día nadie, absolutamente nadie está seguro en Chile. Exactamente. Lo curioso de lo que ocurre el día lunes en la mañana temprano, con una amplia cobertura de distintos medios de comunicación. De hecho, el incidente se transmitió en vivo, claro, ¿cierto? Donde una mujer le sustrae el armamento a un vigilante privado, realiza disparo y termina hiriendo a 3 personas. Pero más allá, un hecho impactante que lo vieron millones de personas en nuestro país, insisto, en vivo a través de distintos canales de televisión. Tiene que ver nuevamente con la característica de un gobierno permisivo, de un gobierno indolente en materia de seguridad pública. La ministra Carolina Toá, la ministra del Interior, la semana pasada había señalado que frente a las medidas que se iban a tomar de prevención en la Feria de los Valledor, había una exageración y que incluso el hecho de pedir cédula de identidad para acceder al interior del local era discriminatorio. Fíjense ustedes que finalmente un ente privado que además es el proveedor de parte importante de la alimentación de la región metropolitana y del país, toman medidas de seguridad porque están teniendo graves problemas internos, sobre todo con el crimen organizado, claro, la delincuencia y el crimen organizado. Toman distintas medidas, poner portales para detectar ciertos metales, controles de acceso, solicitud de cédula de identidad, etcétera, etcétera. Una serie de medidas. Se implementan estas medidas y a pesar de los dichos de la ministra del Interior, que lo que uno hubiese esperado, claro, desde mi parte, es como el gobierno se coloca al servicio de esas instalaciones que son tremendamente importantes, son estratégicas desde el punto de vista, ¿cierto?, sí, de la provisión de alimentos para la población, para los ciudadanos. El gobierno me parece a mí que debió haberse puesto a disposición para ser un ente colaborador, coordinador, ¿cierto?, de las medidas de seguridad necesarias para el interior del local. Recordemos que desde esa feria salieron los 2 agricultores que fueron asesinados acá en Malloa. En Malloa, que les sustrajeron, ¿cierto?, el dinero producto de la venta y que fueron asesinados aquí en Malloa. Entonces, uno esperaría efectivamente que el gobierno fuera un colaborador directo, sin embargo fueron un crítico de las medidas que se tomaron, ¿cierto?, sobre todo de la solicitud del carnet. En la mañana temprano, los vigilantes y los guardias de seguridad hacen un control de identidad, le controlan las especies que ingresaba esta mujer, le detectan un metal, resulta ser una lima con la que intenta agredir y amenaza y atacar a los guardias y vigilantes. Ella es retenida, mientras llega Carabinero, le sustrae el arma, disparo, 3 personas heridas. Finalmente, se suman los dichos de la ministra Toá en representación de este gobierno en siempre tener una mirada absolutamente errada, equivocada, condescendiente, proteccionista. Exactamente, proteccionista de los delincuentes. ¿Dónde está la sensibilidad del gobierno para ponerse del lado de las víctimas? ¿Dónde está la posición del gobierno para endurecer de una vez por todas las medidas para enfrentar la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado en nuestro país? Ese es el problema que tenemos con este gobierno, que no lo ha querido entender. Desde el Congreso aprobamos una ley para otorgarle mayores facultades a las policías, Carabineros de Chile, Investigaciones, para enfrentar los delincuentes, para poder dispararle a los delincuentes. Y la ministra del Interior, en representación de este gobierno, no, esta es una ley de gatillo fácil. Claro. Ese es el problema. Diputado, si usted va a la discoteca, le piden el carnet de identidad al ingresar. Si usted va a comprar una bebida, una cerveza sin alcohol, le piden el carnet de identidad. Si usted va a algún edificio público, debe mostrar, en muchos de ellos, su carnet de identidad. Entonces, ¿dónde está la diferencia de que en un espacio donde hay distribución, mucho movimiento de dinero, donde se sabe que han ocurrido cosas graves, no se puede pedir el carnet de identidad? O sea, no Jaime, te quiero decir, yo ayer fui al Ministerio de Obras Públicas con un alcalde, con un concejal y con dirigentes, y todos nos tuvimos que identificar. Sí, les pidieron a todos nombre completo, su cédula de identidad para poder registrar su RUT de la visita. Entonces, pero en La Vega, si tú lo pides, según la ministra del Interior, según este gobierno, es discriminatorio. A propósito de visita al Ministerio de Obras Públicas, que es un edificio bonito, grande, amplio, ¿a qué se debió esa visita que hizo usted con el alcalde, concejal de Pumanque, más el presidente de una unidad vecinal? Pero tengo entendido
que también fue con los chiquillos de San Vicente. Exactamente, una reunión que habíamos solicitado ya hace un buen tiempo atrás, por distintas razones, la habían dilatado desde el Ministerio de Obras Públicas, particularmente, ¿cierto?, desde Vialidad, pero que en definitiva se verifica el día de ayer. Yo hubiese esperado que hubiese estado el director nacional de Vialidad, como él había comprometido la audiencia. Pero sin para embargo, hacer puntos políticos viene, porque vino a San Fernando hace un tiempo atrás acompañando a un parlamentario de su sector, vinieron a las termas a hacer puntos políticos. ¿Están dispuestos? Y me parece inaceptable que el director no hubiese tenido una mínima consideración con un parlamentario. Y lo que corresponde es que si él concede una audiencia, porque yo también concedo audiencias. Correcto, claro. Yo las concedo por ley de lobby, cualquier reunión. Y si yo no voy a asistir, yo me contacto directamente con las personas para que la posterguemos. O en definitiva, si a las personas les urge, yo puedo hacer una derivación con alguien de mi equipo de esa reunión. Esto no ocurrió, nos encontramos con la sorpresa una vez que llegamos a la Dirección Nacional de Vialidad. Y en definitiva sostuvimos la reunión con algunos equipos técnicos. Yo no quiero pecar de pesimista, pero espero que los compromisos que allí se adquirieron se puedan cumplir, tanto con los dirigentes del sector del Llano, de la comuna de San Vicente de Tahuatahua, por el enrolamiento de un camino que está pendiente el proceso de trámite que ya se había iniciado y que no hay excusa alguna para no continuarlo. ¿Ya? Y una vez que esté verificado ese procedimiento, se pueden hacer los mejoramientos del camino a un acceso a un sector rural y apartado que siempre están postergados. Y aislados, quedan aislados, cualquier cosa que pasa. Sí. Y por otro lado, reposición, ¿cierto?, de conectividad. Todavía se tira la pelota entre el Serviu y Vialidad para la reposición del puente de la localidad de Nilagüe Cornejo en la comuna de Pumanque, que se constituye un eje estructural de comunicación entre Pumanque y las comunas de Lolol y Paredones. Por lo tanto, nosotros esperaríamos que se cumplan los compromisos allí pendientes. Todavía hay pasarela en el sector de La Puntilla, en la comuna de Lolol. Las personas ahora, cuando llegue el invierno y llueva, van a quedar aisladas. Todavía no se ha hecho la reposición de la pasarela. Por otro lado, pasarela en el sector del Rincón del Sauce, el Rincón Los Perales, en la comuna de Pumanque. 7 caminos que todavía no se pavimentan y que están comprometidos en el plan de vialidad para proceder a su pavimentación. Así que yo creo que fue una reunión productiva desde el punto de vista de quienes están afectados, pudieron transmitirle sus necesidades. Compromisos efectivamente se hicieron, pero yo no quiero pecar de pesimista, pero yo hace 5 meses atrás estuve con el ministro de Vivienda, con el ministro Montes, en su oficina, con un comité muy grande de vivienda, Tesoros del Mar de Pichilemu. Él hizo solo 2 compromisos y hasta la fecha no se ha cumplido ninguno. Bueno, lamentablemente hay que ser pesimista, diputados. El optimismo que usted pueda tener, yo, por experiencias propias vividas en ese ministerio, incluso con autoridades mayores, políticas, le puedo decir que hay que, lamentablemente, o somos pesimistas o tenemos que estar hinchando. Disculpen la expresión, mi estimado amigo. Así es. Partió un gran profesor. Se fue uno de los profesores emblemáticos de la lucha por los derechos de los profesores y de los alumnos. Estuvo a cargo quizás hoy día en el establecimiento educacional más importante de la ciudad y uno de la provincia, como es el Instituto Comercial Alberto Valenzuela Llanos. Partió don Carlos Montesinos, a quien no he tenido la oportunidad de rendirle un homenaje y un sentimiento de gratitud por las veces con las cuales pudimos conversar con él con franqueza, con mucha sinceridad. Usted estuvo presente hace un par de días, antes de ayer, el día miércoles, en sus funerales. Sí, quiero aprovechar esta oportunidad de expresar nuevamente todo mi cariño, respeto, consideración y reconocimiento a nuestro querido maestro, profesor, y voy a decirlo así de manera también como muy sensible y especial, consejero personal, don Carlos Montesinos, porque yo tuve oportunidad de trabajar con don Carlos Montesinos, por eso lo conozco bien estrechamente. Y recuerdo mucho sus sabios consejos, su cariño, su respeto hacia mí también. Yo fui jefe de don Carlos. Correcto. Y guardo los mejores recuerdos de su alta capacidad profesional. Además tiene una trayectoria docente inmensa, impresionante.
Así que yo participé de la ceremonia, ¿cierto?, de su funeral, de la misa. Estuve con su familia y indudablemente que uno hace justicia al querer reconocerle a él su tremenda trayectoria. Un hombre con el que yo, insisto, tuve una especial cercanía. Sentí mucho su partida y quise acompañar a su familia, a su familia en general, ¿cierto?, a sus amigos. Y fue muy emotiva la ceremonia. Las palabras de su hermano sin duda que calaron hondo y dieron cuenta de las características de don Carlos. Y yo en lo personal me voy a preocupar, ya estoy en contacto con algunas personas, le vamos a hacer un homenaje póstumo, ¿cierto?, con un reconocimiento desde la Cámara de Diputados, desde el Congreso Nacional por la trayectoria de don Carlos. Qué bueno que se reconozca los méritos de la persona. Lamentablemente ocurre después que dicen que los muertos todos son buenos o que no ven lo que pasa, pero yo creo que hay alguien arriba o que le permite ver estos reconocimientos. Sí, por supuesto que sí. Siempre debieran hacer antes. Yo coincido, claro. ¿sí? Siempre debieran ser antes los reconocimientos. Pero por esas casualidades del, no sé si casualidades, pero de la vida, el ritmo, muchas veces, el vértigo del día a día, se nos va quedando en el camino. Yo, por ejemplo, el año pasado le hice un reconocimiento público a don Rafael Cumcille. Correcto. Sí, también reconocimiento desde el Congreso Nacional por su trayectoria como dirigente, su aporte indudablemente al desarrollo del país. Y creo que en este caso quizás podíamos haber hecho antes algo con don Carlos, pero de todas maneras yo por el cariño que le tengo, creo que de todas maneras el poder en su señora y en sus hijos hacer la entrega de este reconocimiento desde el Congreso Nacional es importante. Claro, y que la familia sepa y se entere del afecto y del cariño que a él se le tenía. Así es. Dicen que los homenajes en vida no sirven. Hay gente que dice que no, pues si está vivo todavía. ¿Por qué no reconocer a alguien cuando está en vida? Que sepa él personalmente. Es mejor, ¿no es cierto? Sí, de todas maneras. Yo mañana voy a traer una placa para saludar a un amigo. Que esté muy bien, Eduardo. Muchas gracias por estar con nosotros hoy viernes. La próxima semana espero poder contar con usted. Próxima semana nos volvemos a juntar. Oiga, a propósito, el diputado nos está invitando al Congreso, así que ya estaremos algún día transmitiendo en directo desde el Congreso Nacional con el diputado Cornejo. Que le vaya muy bien a usted. Hasta mañana. Hasta aquí el diálogo que aporta, en la voz de los protagonistas. Jaime Díaz sostuvo una plática directa y honesta con sus invitados, para que quedes al día de la contingencia política. En Radio Cautiva 101.3, esto fue Días de Conversación Prime. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Cautiva.